Muy buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Damos gracias a nuestro Dios porque este domingo 4 de abril el Señor nos permite gozarnos nuevamente en su casa de oración, recordando aquel día glorioso, aquel amanecer maravilloso en el que el Señor resucitó y envió a sus ángeles a que encontraran a las mujeres. Ese privilegio que el Señor ha dado a la mujer en esta mañana lo traemos a nuestra memoria. Vamos a dar inicio a nuestro orden de culto de Domingo de Resurrección, a este culto matutino, mientras escuchamos el preludio con el himno 409, Abba Padre, haremos una oración personal. Amén. Vamos a tener nuestra primera lectura de esta maravillosa mañana que el Señor nos ha regalado y vamos a dirigirnos a la palabra del Señor, al libro de los Salmos, para leer el Salmo número 66 como llamamiento a la adoración. Capítulo 66 del libro de los Salmos. Gocémonos en su palabra, deleitémonos en ella, siguiendo la lectura de este hermoso salmo. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza, decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras, por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti. Cantarán a tu nombre. Venid y ved las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie. Allí en él nos alegramos. Él señorea con su poder para siempre. Sus ojos atalayan sobre las naciones. Los rebeldes no serán enaltecidos. Bendecid, pueblos, a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua, y nos sacaste a abundancia. Entraré en tu casa con holocaustos,
Te pagaré mis votos, que pronunciaron mis labios y habló mi boca. Cuando estaba angustiado, holocaustos de animales engordados te ofreceré. Con sahumerio de carneros te ofreceré en sacrificio bueyes y machos cabríos. Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. A él clamé con mi boca, y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió la voz de mi súplica. Bendito sea Dios que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Amén. Sigamos con este espíritu de alabanza y adoración a nuestro Dios. Ahora con la oración de invocación, inclinemos nuestros rostros. Bendito Señor, Dios trino y uno, Señor Dios todopoderoso y eterno, alabado seas. Bendito tú, Señor, entre las naciones. Sea tu nombre exaltado porque eres único, el que puede recibir honor y gloria. Señor y Dios, en esta hora de la mañana, Padre, estamos delante de ti, ante tu presencia, con un corazón contrito y humillado, pidiéndote, Señor, que tú nos purifiques, que tú perfecciones esta alabanza a tu nombre, quitando todo tropiezo de nuestras vidas. Señor y Dios, pedimos que tu Santo Espíritu esté entre nosotros y seas tú deleitándote con este orden de culto, Señor, con la alabanza, la lectura, Señor, la predicación. Recibe, Señor, este tiempo de adoración a tu nombre como una ofrenda de olor fragante, porque te lo pedimos no por nuestros méritos, sino por los de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Continuando con nuestro orden de culto, entonaremos ahora algunos himnos. El primero de ellos lo encontramos en el número 37, Al estar aquí. Que esté yo en la casa de Jehová para contemplar la hermosura de Jehová. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti. Seguimos alabando a nuestro Dios ahora con el himno número 185, Canta Aleluya. Himno 185. Dad a Jehová gloria y poder.
entonando himnos a nuestro Dios, que es el único que puede recibir honor y gloria en esta hermosa mañana, entonaremos ahora el himno 184. Suenen las campanas. Suenan las campanas, gratas nuevas dan, claras y vibrantes, óyelas cantar. Ved la tumba abierta, viva el Salvador, qué bella mañana de resurrección. Con alegre voz, óyelas cantar. Canten las campanas con alegre voz, que en la gran batalla el Señor venció. Brilla deslumbrante la que tumba fue, del que vive ahora, que es Señor y Rey. Con alegre voz, óyelas cantar. Las campanas, ángeles cantad, cuéntese la historia que no tiene igual. Suenan las campanas de resurrección, Cristo es Rey, Maestro, Salvador y Dios. Con alegre voz, óyelas cantar. Qué hermosos himnos podemos entonar hoy a nuestro Dios y Señor. Jesucristo resucitado es el mensaje de esta mañana. Vamos a tener ahora la participación especial por parte de las hermanas de la femenil, dando lectura a una poesía que lleva por título Voceras Venturosas. Las mujeres entre sollozos se inclinan y ven con gran asombro dos varones cual angelical criaturas, de nívea blancura sus vestiduras, al interior de la desierta sepultura. Ante la timidez de las mujeres, con voz firme preguntaron a aquellos seres: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y respondieron aquellos fieles: no está aquí, pues ha resucitado. Id pronto a sus discípulos y decir: va delante de vosotros a Galilea, ahí será donde le veréis. Corriendo van a dar las nuevas de gran gozo, mas sin saberlo tendrán encuentro venturoso con el Maestro, quien a la voz de salve les confirma el mensaje y el hecho glorioso, para que lleguen a los 11 y digan: Jesús, ante la muerte, ha salido victorioso. Una vez más,
el Padre Eterno ha dado dignidad y valor a la mujer, cual corona, cual piedra preciosa, primero por elegir el seno materno, y en ese día glorioso por convertirles en voceras del mensaje sempiterno. Recibo del Señor por encomienda decir a otros de su amor por salvar al mundo, amor eterno, amor profundo, Cordero inmaculado de sacrificio absoluto, limpiándole del pecado con carmesí tributo, lo único que el pecador necesitó al Redentor, quien dejando la tumba con poder resucitó. Gracias a Dios por la vida de estas mujeres y por ese privilegio que recibieron en aquel entonces quienes seguían fieles a Jesucristo el Maestro. Vamos a tener ahora la lectura bíblica en la cual está basada la reflexión de esta mañana, que encontramos en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 28, y vamos a dar lectura a los versículos del 1 al 10. Mateo 28, versículos del 1 al 10. Sigamos con reverencia la lectura de esta porción de la palabra. Mateo 28, del 1 al 10, que dice así: Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: Salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: No temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Amén. Vamos a dar espacio ahora para escuchar la predicación de esta mañana, la cual se encuentra a cargo de nuestro presbítero, el pastor Sergio Morales Hernández. Bien, esta mañana quiero gozarme junto con la Sociedad Femenil Dorcas porque el Señor nos da el privilegio, sin duda alguna, de estar delante de Él a través de esta transmisión y compartir este mensaje que, aunque lo escuchamos habitualmente cada año, no deja de ser estremecedor. Sobre todo cuando uno se imagina aquel momento maravilloso donde estas mujeres van al sepulcro y aquello que aún sus ojos esperaban ver, no sucedió. Y esto es interesante porque en toda nuestra manera de vivir y en nuestros días de vida, siempre encontramos cosas que nosotros sabemos van a suceder. Si metes la mano al fuego, te quemas. Si agarras un martillo y te golpeas, te va a doler. Si agarras un hielo, estará frío. Cosas como esas que son obvias. Pero hay otras cosas que sabemos que pueden llegar a suceder y muchas veces tenemos duda de que esto suceda. En el caso de Jesús con sus discípulos y con estas mujeres, ellos tenían sin duda alguna puesto los ojos en Jesús, pero no estaban preparados para aquello que había de acontecer después de su muerte. Y algo interesante es que aún los hombres y líderes de aquel entonces cercanos a Jesús,
que conocían la historia, que sabían de alguna manera lo que se había anunciado, no sabían si podía suceder o no. De tal manera que dice la historia que manda el Imperio Romano a poner guardas, ¿verdad?, al lado de aquel cuerpo, aquella sepultura. No vaya a ser, decían ellos, que venga alguien y le robe. Sin embargo, no hubo obstáculo alguno para que la resurrección se llevara a cabo. La piedra, que era una piedra enorme, muy difícil de ser removida, fue removida, y la guardia que estaba allí ni siquiera se enteró. Y esto es interesante, hermanos, hermanas, porque quien a plena noche que oye un ruido, cuando todo está en silencio, ahora sí no lo percibe. Es muy difícil, al contrario, habiendo ese silencio alrededor y abrumador, ellos tenían que haberlo escuchado. Pero el actuar de Dios para sacar a Jesús del sepulcro fue tan sigiloso, tan oportuno, que ni siquiera se dieron cuenta. Y es así que Jesús resucita venciendo a la muerte, y ahora es el primogénito de entre los muertos, el resucitado, para compartirlo con nosotros. En este domingo 4 de abril hemos de hablar de este Jesús resucitado en este tiempo que la Sociedad Femenil ha preparado. Así que yo espero que, al igual que en aquel entonces, tengamos esa expectación. No sé, Señor, si pasó, no sé, Señor, si va a pasar, no sé, Señor, si lo estoy captando como tú quieres, pero aquí estoy esta mañana. Oremos. Bendito Dios y Padre, gracias te damos, Señor, porque nos das la oportunidad de estar aquí en tu casa y poder compartir con tus hijos, Señor, tu palabra, palabra de vida, palabra que transforma. Y, Señor, esta mañana estamos anhelosos de que tú nos hables a través de esta experiencia, Señor, que vivieron los tuyos cuando tú resucitaste. Esta mañana, Señor, creemos que aún a pesar de nuestras dudas, que a pesar, Señor, de nuestras luchas internas, tú hoy, Señor, nos darás claridad para entender ese mensaje específico e importante de la resurrección de Jesucristo. Señor, queremos alabarte con nuestro corazón, pero también con nuestro entendimiento. Danos palabra de sabiduría a través de la dirección de tu Espíritu Santo. Te lo rogamos y pedimos en Cristo Jesús. Amén. En primer lugar, algo que tenemos siempre que revalorar en un domingo como el de hoy es que precisamente el Señor Jesús vuelve a darle a la semana el lugar y la importancia que cada día requieren. Cuando nosotros encontramos el relato allá en Génesis de de Dios, cuando ordena el mundo, el caos en que se encuentra y empieza a crear todas las cosas, inclusive, ¿verdad?, al género humano, empezamos viendo cómo el Señor, a través de su palabra, el primer día transforma ese caos y empieza a poner orden. Y lamentablemente, con el pasar de los años, la gente empezó a olvidarse de esa importancia de que lo primero era siempre lo que Dios dirigía y lo que Dios hacía. De tal manera que para el pueblo de Israel, y como muchos hoy en día, el sábado llegó a ser el día más importante. Inclusive ellos guardan hasta el día de hoy el sábado, porque para ellos en esa semana merecían honrar a Dios el sábado. Sin embargo, en esa nueva postulación que encontramos de esta semana en labios de Jesús o en el actuar de Jesús, volvemos a ver cómo el domingo se utiliza para decir es el primer día de la semana y por lo tanto las obras de Dios deben de estar en primer lugar. La iglesia cristiana, después de los primeros siglos, empezó a entender y adoptar este domingo de resurrección como el elemento básico que nos da la oportunidad de reunirnos todos los domingos. Es por eso que lo hacemos, porque celebramos la resurrección reconociendo que en el primer día de la semana todo debe de ser consagrado a Dios. Lo que pase a partir del lunes en el trabajo, en la escuela, en nuestro diario vivir, va a estar rendido a lo que Dios decida. Por eso nosotros como iglesia honramos, glorificamos a Dios cada domingo. Pero además, escogiendo el Señor este primer día de la semana para mostrar su gloria, dice este texto que el Señor mandó a un ángel para que diese a conocer las buenas nuevas.
Y este ángel, cuando se presenta en aquellas circunstancias y situación allí en el sepulcro, dice el relato de aquí de Mateo, que provocó un gran terremoto. Y cuando yo leo textos como estos me alegro, porque muchas veces como pastores, cuando hablamos y predicamos, dañamos. Y digo dañamos porque en el sentido muy literal o a veces radical de la gente que dice, es que este pastor puras pedradas dice, ¿verdad? A ese daño me refiero yo. A un daño que más que daño es un sacudir de Dios. Y un sacudir de Dios como le pasó a este mensajero, porque Dios va a romper, hermanos, de tal manera que nuestra presencia o la presencia de aquellos que escuchan la palabra de Dios sean realmente sacudidos. Muchas veces nos pasa que aún escuchamos la palabra de Dios y no nos provoca nada. Mira, ahora que la gente está con expectativas con las vacunas, ¿verdad? ¿Qué vacuna te van a poner? Si la rusa, la alemana, la de Estados Unidos, si la que es de una sola dosis, si es la de 2 dosis. Y cuando te la aplican o se la aplican a alguien, la primera pregunta despuesito de que se la apliquen es, ¿cómo te sientes? Y si le pusieron la rusa, uno se le queda mirando a ver si la cara le va a cambiar. Y si le pusieron la china, a ver si no empieza a pedir arroz, ¿no? Y ya cuando vimos que pasaron las horas y quizás los días, no le pasó nada, ¿verdad? Pero cuando la palabra de Dios llega a nuestras vidas, no puede ser como una vacuna, la cual, en este sentido, no provoca nada. Por el contrario, la palabra de Dios siempre que llega a nuestras vidas y corazones, tiene que sacudir, hermanos, nuestra vida. Dice la Escritura en muchos ejemplos que cuando el Señor hablaba había una transformación increíble en lo que hacía. Y vemos en los evangelios cómo el Señor sanó a enfermos, cómo el Señor sacudió a los espíritus inmundos, cómo el Señor incluso resucitó a Lázaro, solamente por usar su palabra. Así que cuando nosotros somos como este ángel, mensajeros del Señor, la presencia de Dios en nosotros y el mensaje de Dios a través de nosotros debe de remover conciencias, corazones, mentes. Y aquí, hermano, es una invitación interesante porque a veces cuando nosotros hablamos del Evangelio, insisto, no le caemos bien a la gente. Hay gente que a un servidor como pastor cuando me ve me reciben con gusto, me invitan café, me invitan a cenar, me invitan algo. Pero hay gente paralela a esa que me invita siempre, que me empieza a ver de reojo, ya llegó el pastor. Y uno lo ve en su semblante que no disfruta para nada la llegada del pastor. Porque esa persona sabe que en cualquier momento quien me invitó a la casa va a decir, oye, fulanito o fulanita, ven, mira, está el pastor aquí, que te diga algo, ¿verdad? Así que sin que yo hable, esa persona ya está sufriendo el que yo llegue. Reconozco ahora en la mente algunas personas que cuando llegaba el pastor y lo veían de lejos por la ventana, decían, todos en silencio, no le vamos a abrir al pastor hoy. Gracias a Dios a mí no me tocó, pero conozco las historias. Pero ¿por qué sucede esto el día de hoy? Porque aún conociendo el amor de Dios, el poder de Jesucristo que murió en la cruz del Calvario por nosotros, como lo celebramos apenas el viernes, aún hay gente que no se conmueve con el mensaje de Jesucristo. Creo que en algún sentido, cuando nosotros somos mensajeros del Señor, tenemos que estar dispuestos a hablar de Dios, aunque esta palabra en algunos momentos sea áspera. Estamos dispuestos a hablar de Dios, aunque a veces a la gente le incomode. Pero ojo, también hablo del sano equilibrio y de la prudencia cristiana pertinente para estos días. No se trata de agarrar a bibliazos a todo mundo. No se trata de querer convencer con mis hechos, con mis razones a las personas. El Señor nos llama a hablar con un mensaje veraz, oportuno, que transforme de acuerdo a los planes de Dios y no los nuestros. ¿Me prestas la Biblia? Creo que a veces nosotros olvidamos
precisamente este tipo de cosas. Ahora, si vamos a ser mensajeros del Señor, gracias, yo quiero que veamos lo que dice este texto allí en el capítulo 28 de Mateo, un pasaje bastante conocido, pero que no debemos de olvidar. En este capítulo, en el versículo 28:3 dice: su aspecto era como un relámpago y sus vestidos blancos como la nieve. Es decir, si tú quieres tener palabra de autoridad, palabra que transforme, un mensaje que llegue al corazón de la gente, no puedes solamente venir al sermón y empezar a copiar todo lo que el pastor diga. No puedes venir a la Biblia o a la concordancia o al internet y bajar algún sermón y decirle a la gente: mira, esto es para ti. Con preocupación veo cómo las corrientes neopentecostales modernas de repente agarran un texto bíblico y le dicen a la gente: Dios me reveló esto para ti. Cuando el texto bíblico tenía una causa y un efecto para personas específicas, y para nosotros es una aplicación, pero no quiere decir que el texto fue escrito por nosotros. Sin embargo, a veces se piensa, ¿verdad?, que si hablamos con esa autoridad, entonces vamos a lograr los efectos que el Señor quiere en este texto. Pero dice aquí que este hombre o este ángel enviado del Señor tenía un aspecto como de relámpago y sus vestidos blancos como la nieve. Su aspecto y su vestidura eran importantes. Y hermanos, hermanas, hoy tengo que decirlo, aunque sea muy temprano, Dios quiere que tú y yo seamos cristianos verdaderos. Cristianos que no estemos hoy, espero yo, ahí frente a la cama y así como que de ladito, ¿verdad? Y ahorita que diga el pastor amén, me despierto. Hay hermanos, no voy a decir nombres, que luego se ponen atrás del piano o atrás del micrófono y ahí dicen, mientras el pastor, ¿verdad?, está predicando, pues yo a ver qué hago. No en esta iglesia, en otras iglesias, que quede claro. ¿Cuánta gente en la casa viene al templo? Y aquí usted está viendo a las hermanas de la femenil, ¿verdad? Se arreglan muy bonitas, participan, cantan, son casi angelicales. Pero habrá que preguntarle a sus esposos si son iguales siempre. Habrá que preguntarle a sus hijos si cuando ellos no hacen caso, la hermana la habla así, con ese amor con el que hoy participaron, ¿no? Lo que este texto nos hace ver y recordar es que para que la gente crea el mensaje del resucitado, también tiene mucho que ver nuestro aspecto, nuestra vestidura, nuestro andar como cristianos. No me refiero a la ropa física, no me refiero solamente al aspecto físico, sino a todo el testimonio que hable de nosotros. La gente sabe muy bien quién somos. Y de repente la gente entra en esa controversia porque de repente dice, pues yo sé que fulanito o fulanita va a la iglesia, pero es que es re chismosa. Pues yo conozco a menganito que va a la iglesia, que está ahí en la calle de Bravo, pero es bien deshonesto, ahí en el trabajo se roba todo lo que puede, hasta el lonche de los compañeros. Es decir, hermanos, si queremos que el mensaje de Jesucristo resucitado aún retumbe y haga este estruendo como sucedió en aquel día, nuestro testimonio es fundamental. Hoy podemos vestirnos de blancos para celebrar la resurrección, pero ¿estamos limpios, blancos también en el interior? ¿O es como esta ropa que terminando el culto me lo puedo quitar y cambiármela, verdad? ¿O es como cuando te vistes de blanco y te comes una porción de mole y te manchas? Se nota bastante. Muchos de nosotros en nuestra vida espiritual hemos sido lavados por la sangre preciosa de Jesucristo. Lo que celebramos el viernes ha tenido un efecto real en nuestras vidas, pero cuando tú y yo no dejamos el pecado, es esa mancha ahí permanentemente. Pero ve el versículo 4, dice, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Qué tremendo, ¿eh? El aspecto, el testimonio y el mensaje de estas personas causó temor y temblor. Me maravilla cuando el mensaje de Jesucristo sigue fluyendo a pesar de la pandemia. Me maravilla ver cómo el Señor sigue actuando aún de nuestras limitaciones. Cuando vengamos a la iglesia nuevamente, espero yo no demoremos mucho en ello,
Una de las sorpresas más gratas que tendremos es que habrá gente nueva en esta iglesia, que habrá gente que a lo mejor tenía mucho tiempo que no venía. ¿Y sabe por qué? Porque el actuar de Dios ha sido tan maravilloso que a veces no lo entendemos. Y los guardas no podían entender con su mente, con su pensamiento, lo que estaban viviendo, lo que estaban viendo sus ojos, y dice, y se quedaron como muertos. Algo que tenemos que tener también los cristianos en nuestro testimonio es ese temor reverente delante de Dios. Ese temor que en el Antiguo Testamento era tan celoso que si alguien que no debía hacía algo contra Dios, le iba muy mal. Recuerden aquel pasaje cuando el arca del pacto iban atravesando el río y se iba a caer, y una persona que no estaba, preparada en cuanto a ser ordenada para ese oficio, quiso detener el arca. Dice la Escritura que murió inmediatamente. Fueron deshechos inmediatamente. Y ante el Señor en el tiempo del Antiguo Testamento, todo lo que tenía que ver con reverencia en la presencia de Dios provocaba ese temor reverente. Pero hoy en día no nos da temor nada. Mire, yo veo aquí en el centro cuando el tránsito de repente le pita a alguien y le dice párate, y en lugar de parece que le dice párate, dice como que acelérale más, ¿verdad? Ya no respetamos a las autoridades. ¿Cuántos jóvenes cuando la mamá, el papá le está hablando, ¿verdad? Y te habla una vez, y te habla 2 veces, y te habla 3 veces, ya no se respeta la autoridad. Nunca me ha gustado escuchar esas frases de que es que en mis tiempos, ¿verdad? Pero usted y yo que podemos comparar lo que vivimos con lo que hoy vemos y la realidad nos ha llegado, hay un contraste tremendo, porque, insisto, la gente no respeta autoridades de ningún tipo. Nos burlamos. Yo recuerdo muy bien hace muchos años cuando allá en un pueblo en Cosamaloapan donde vivíamos, yo estaba muy chico y el alcalde de aquel entonces se llamaba Sergio como yo. Así que a mí se me hizo fácil, ¿verdad? Un día platicando con la familia decir, el señor Sergio es mi tocayo. Uy, me dio una regañiza y una soba mi mamá. ¿Cómo era posible que yo tratara a alguien mayor que yo así, con esa familiaridad? Pero además era el señor presidente. Hoy en día, ¿verdad? Hacer eso sería un poco ridículo a lo que vivimos. Pero nada tiene que ver con el temor reverente al que el Señor nos llama. Y muchos de nosotros como cristianos incluso hemos sucumbido a esa práctica común de no tener reverencia delante de Dios. Esta mañana estamos viendo cómo esta gente dice, se quedaron como muertos, porque aquellos que presentaban el mensaje del resucitado lo hacían de una manera impecable. Y yo creo, hermanos, que cuando nosotros presentamos el Evangelio en estos tiempos, el Señor espera que lo hagamos de la misma manera. Versículos 5 y 6. Mas el ángel respondió, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ver el lugar donde fue puesto el Señor. La respuesta de este mensajero, de este ángel, es una respuesta segura y certera. Es una respuesta que no titubea. Ve al versículo 5, lo primero que dice, no teman. Uno esperaría que los guardias tuvieran miedo de que el séquito de seguidores de Jesús vinieran a robarse el cuerpo y que a lo mejor fuesen superados en número y entonces por eso tenían miedo. Pero estas gentes que conocían a Jesús, esta gente que ya había escuchado el mensaje de la resurrección, ¿por qué tenían miedo? Qué interesante. Así que la respuesta del ángel es, en primer lugar, traer paz a ellos. No teman. Y les dice además, ¿por qué tienen temor? Dice, porque yo sé lo que buscan. Porque a veces le digo, nosotros conociendo a Dios, no le creemos de todo.
Y aquellas mujeres habían escuchado y aquellos hombres habían escuchado el mensaje de la resurrección de labios de Jesús, pero en el fondo lo que ellas buscaban eran a Jesús muerto. No lo buscaban resucitado. Llevaban las especies aromáticas, llevaban todo lo necesario para prepararlo como aquel hombre no había tenido tiempo de haber sido preparado. Creo, hermanos, que nosotros tenemos que ser muy fieles a la palabra de Dios, muy veraces con lo que le decimos a Dios, y a veces tenemos que decirle a Dios, como reconociendo, como en este caso, que no siempre le hemos creído. A veces titubeamos, y cuando titubeamos el Señor puede traer paz a nuestro corazón, pero hay que buscarle a Él. Estas mujeres no lo buscaban, insisto, resucitados, pero iban a buscar a Jesús. A veces nosotros también no le creemos a Jesús, pero andamos buscando en otros lugares. Para que nosotros podamos ser sorprendidos, tenemos que buscar a Dios aún a pesar de que no tengamos la fe necesaria, aún a pesar de que tengamos dudas. Y luego el versículo 6 dice, no está aquí, ha resucitado. Y todavía las reta, ¿verdad? Vengan al lugar donde fue puesto, vean, no está aquí. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, el Señor siempre nos va a revelar su verdad, aunque ésta choque con nuestra manera de pensar, aunque ésta choque con nuestra fe. Y la palabra de Dios, hermanos, siempre que es veraz, nos va a ayudar para que creamos más en Dios. Pero vea esa secuencia, aún el temor, buscar a Dios, aún con las dudas, escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Y cuando nosotros nos disponemos a escuchar a Dios, entonces vamos a ser sorprendidos. Nadie esperaba la resurrección, pero creerle a la palabra de Dios es saber creer que lo imposible será posible. Estamos viviendo tiempos donde nuestra fe es puesta a prueba cada momento. Y yo lo que te invito esta mañana es a que tú creas que Dios aún hace milagros como el milagro de la resurrección. Ahora versículos 7 y 8 dice, id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, y sigue narrando aún en el versículo 9, pero la primera parte de estos dos versículos, la buena nueva, la noticia importante, debe ser anunciada. El milagro de la resurrección no es algo exclusivo de nosotros. Por eso esta mañana nos hemos levantado muy temprano para seguir anunciando el mensaje de Jesucristo. Pero debe anunciarse no tan solo el domingo de resurrección, sino cada día, todas las semanas, todos los meses, todos los años, que por lo menos a ti y a mí nos toca vivir. Y tenemos que hacerlo porque este mensaje cobra vida y cobra eficacia cuando llega al corazón de hombres y mujeres que necesitan saber de Jesús. La noticia es, Él ha resucitado de los muertos. No es que el ángel llegó, no es que los guardias estuvieran muertos de miedo, no es que las mujeres estaban equivocadas. El mensaje central es que Jesús ha resucitado, que ya no está más muerto. Hermanos, a veces queremos buscarle muchas vueltas al mensaje, pero es así, simple. Hay que decirle a la gente que creemos en un Dios vivo y verdadero, porque resucitó de entre los muertos. Pero además la promesa para este grupo de mujeres y para los discípulos es que pronto le verían. Y es verdad, así lo hacen en los pasajes más adelante. Muchas veces la gente quiere conocer todo de Dios en una sola predicación, ¿verdad? Cuando tú platicas con alguien que tiene hambre por la palabra de Dios, no cuenta el tiempo y se le va el tiempo como agua porque tiene hambre de la palabra de Dios. A veces somos nosotros los que nos cansamos.
Pero algo que debemos de enseñar en este tiempo es que cuando uno conoce a Jesús, a este Dios resucitado, tenemos que tener paciencia, como lo hicieron con estas mujeres, de que el Señor va actuando y revelándose poco a poco. Y para eso también tenemos que tener la paciencia de darnos cuenta, hermanos, que en el proceso de santificación, Dios actúa en un tiempo diferente al nuestro. Tú le predicas a alguien que toma y esperas que ya mañana le dé asco el alcohol. Tú le predicas a alguien que está viviendo una vida fuera del matrimonio, deshonrosa para Dios y para su propio matrimonio, y esperas que mañana ya haya cortado todo lo que es pecado. Y quiero decirte que no siempre es así. Y no siempre es así, no tan solo porque la gente tiene que de alguna manera digerir los procesos, sino porque también Dios va revelando poco a poco lo que Él quiere. A veces, con pasajes tan conocidos como este, nos damos cuenta que Dios aún nos sigue revelando cosas nuevas cada año. Y en esta Semana Santa, yo espero que Dios haya llegado a tu vida y te haya enseñado que tiene para ti nuevas cosas, pero en el tiempo de Dios. El otro día escuchaba a una persona que dijo: me cuidé todo el año y mira, me enfermé en esto, no sé ni cómo, hace unos días. A veces nosotros, cuando estamos buscando a Dios, hemos dejado de creer que Dios tiene cosas nuevas para nosotros. Pero su palabra dice categóricamente: sus misericordias son nuevas cada mañana. Y esta mañana en particular, estoy seguro, Dios tiene algo nuevo para ti y para mí. No teman, Él ha resucitado, es el buen mensaje para nosotros. Y pronto le veremos como testigos hicieron. Pero el versículo 8 además dice que estas mujeres no se pueden quedar con esta noticia, sino les manda, dice: vayan corriendo a dar las nuevas, y ellas salen corriendo con todo el temor y el gozo que tienen a los discípulos, a otros que conocen a Jesús. Den la buena noticia. El mensaje debe de ser compartido. Yo doy gracias a Dios, y yo sé que puedo parecer un poco irreverente en ello, porque por la pandemia la iglesia salió de la iglesia. Por la pandemia la iglesia salió del templo. Hoy estamos más fuera del templo que lo que estuvimos en los últimos años. Y decía yo hace un rato, llegamos a los hogares de personas que a lo mejor tenían mucho tiempo que no visitábamos. Hemos llegado al enfermo que quizás tú y yo ni conocíamos. Pero la experiencia de compartir las buenas nuevas hacia otros en este momento se ha exponenciado. A mí me sorprende cómo transmisión tras transmisión se conecta tanta gente para escuchar el mensaje. Y yo se lo digo a la gente, no es por nuestra iglesia, no es por mí como predicador, es porque la palabra siempre es eficaz. Y cuando uno la comparte, esa palabra que sale nunca vuelve vacía. Por lo tanto, la invitación sigue siendo a que tú y yo llevemos la palabra de Dios. Ahora, hay dos grupos de personas interesantemente, ahora sí, a las cuales debemos llevar el mensaje. A una, como fue aquí, a los discípulos. Aquellos que, conociendo de Dios, aún tienen sus procesos de lucha, de confrontaciones. Porque los discípulos, los 11 que están allí después de que Judas acaba con su vida, están en una tribulación, en un duelo, porque Jesús había muerto. Pero sin embargo, aun cuando ello demuestra en ellos falta de fe, el Señor no los cuestiona, el Señor no los desecha, sino que tiene preocupación y les dice a través del ángel: vayan con ellos. A veces a nosotros nos ha pasado que conocemos gente que por alguna otra razón, a veces fundada, a veces infundada, no vienen a la iglesia. Se molestaron por algo no les pareció. Así que nosotros también sacamos nuestra parte ególatra, ¿verdad? Y decimos: pues si no quieren venir, que no vengan. Yo no voy a hacer nada porque allá con Dios.
Sin embargo, este pasaje nos apela también a que tú y yo tenemos que ser movidos a ir a aquellos discípulos que a lo mejor están viviendo momentos donde pueden separarse de Dios, y tu visita, tu palabra, tu llamada, tu WhatsApp, tu mensaje al compartir de Dios puede cambiar su futuro. Y en estos tiempos en que vivimos, mucha gente necesita el mensaje de Jesucristo. Y si eso sucede con los discípulos del Señor, ¿cuánto más importante es predicarlo con aquellos que no lo conocen? Versículos 9 y 10. He aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Como lo había anunciado el ángel, el Señor Jesús se presentó delante de estas mujeres. Y hay un enorme privilegio que sean estas las desechadas, que sean estas las mujeres sin nombre en muchos casos en la Biblia, que sean estas las que no tienen validez en un juicio legal en Israel, que sean estas las que no podían estar en los primeros lugares en el templo, a quienes el Señor se les reveló por primera vez. Aún en este tiempo, en pleno siglo XXI, estamos luchando fuertemente con nuestros principios, principalmente machistas, porque la educación así lo impuso en nuestro país. Pero la palabra de Dios, hermanos, nos da un derecho de igualdad por igual. Hombres y mujeres son vistos con la misma gracia de Jesucristo y con la misma oportunidad de poder conocer la salvación. Y si, hermanos, en este aspecto tan importante o el más importante de nuestra vida no hay distinción, valdría la pena revisar nuestros esquemas en cuanto a los roles de los hombres y las mujeres en todas las áreas sociales. Jesús se presenta ante estas mujeres, las saluda, las recibe con gozo, y dice que estas mujeres no demoraron, abrazan sus pies y le adoran. Nadie como una mujer para expresar adoración. Y estas mujeres están allí haciendo lo que Jesús merece. Por supuesto, hermanas, hoy tenemos aún, insisto, una sociedad que camina en un proyecto diferente al del Señor. Hoy aún vivimos en una sociedad donde el hombre tiene que estar visto desde arriba, ¿verdad? Y como jerarca de toda la sociedad. Pero quiero decirte que tú eres importante, mujer, porque tú y tu sinceridad delante de Dios siempre serán recibidas cuando tu corazón se desborda delante de Dios. Para nadie es algo escondido el saber que en las iglesias, en todas las iglesias, el número mayoritario de fieles es de mujeres. El número mayoritario de mujeres, además, es también en cuanto al servicio a Dios. Es mayoritario también en cuanto a disposición de tiempo. Y ahora, con la igualdad en los salarios, hasta en la economía, son más fieles las mujeres que los hombres. Hermanas, yo te invito, sigue en ese camino. Adora a Dios, abraza sus pies, sírvele constantemente, porque Dios no desecha tu adoración. Y dice el versículo 10 que entonces el Señor les dijo a ellas: no teman, id y dad las buenas nuevas a sus hermanos para que vayan a Galilea y me vean allí. Por un lado, el Señor Jesús recibe su alabanza y adoración, pero también les da palabras de confianza y les dice: no tengan temor, vayan, háganlo. A veces como mujeres estamos esperando que los hombres tomen la iniciativa. Pero hoy nos hemos dado cuenta que eso ha cambiado, ¿verdad? A mí no me pasó, tengo que confesarlo, pero hoy escuchamos con mucha naturalidad que las mujeres también se le declaran a los hombres. Hoy escuchamos que las mujeres toman decisiones a veces mucho mejor que los hombres.
No siempre, que quede claro. Insisto en la igualdad. Pero algo interesante, hermanas, en este sentido también, es que la palabra de Jesús que le da confianza a estas mujeres, les dicen, vayan y compartan. Y lo decía yo hace un momento, estas mujeres no tenían un testimonio veraz de acuerdo a la ley. ¿Cómo iban a ir ellas a decirle a los discípulos? En primer lugar, no se robaron el cuerpo. En segundo lugar, el cuerpo no está, pero además resucitó de entre los muertos y se nos apareció a nosotras. Es difícil, ¿verdad? Pero el Señor les dice, vayan. Hermana, yo sé que cada vez que tú abres tus labios, muchos peros hay alrededor de ti. La gente cuando te escucha, te ve y dice, pero ¿qué me va a enseñar esta mujer? Pero mira cómo estás, pero mira esto, y muchas cosas están allí alrededor de ustedes. Pero también de cada hombre cuando se convierte en mensajero del Señor. Sin embargo, la invitación es a que confiemos que cuando el Señor nos envía, su palabra, su poder nos acompaña. Ese primer día de la semana, o sea, el domingo, cambió la vida de estas mujeres, cambió la vida de nosotros como cristianos. Y es así como nosotros adoramos, como decíamos hace rato, en este domingo y todos los domingos, celebrando la resurrección del Señor Jesús. También tenemos que reconocer en estas mujeres el llegar Dios a transformar su realidad, cómo transformó la realidad incluso de los guardias que estaban allí, a través del poder de su palabra. Llega por un mensajero, pero el mensaje es Jesucristo ha resucitado. Es decir, no es solamente importante los ángeles, no es solamente importante lo que tú digas y lo que yo diga, sino anunciar a Jesucristo. Y vuelvo a insistir en ello, hermanos, porque en este tiempo se habla tanto de religión y la gente te pregunta qué es lo que hacen, qué es lo que no hacen, qué puedes hacer, qué no puedes hacer. Pero nada de eso es fundamental. El mensaje de la iglesia es: creemos en Jesucristo como Señor y cabeza de la iglesia, el cual vive porque resucitó de entre los muertos y un día vendrá por nosotros para que también disfrutemos de la gloria y de los que hayan muerto, resucitemos con Él. Creo sin duda alguna, hermanas, que en esta Semana Santa 2021 debe darnos confianza de que cuando nos presentamos delante de Dios, tus labios, tu alabanza, tu adoración aún llegan al Señor. Tu ofrenda, por humilde que sea, tu corazón dispuesto, tu tiempo sirviendo al Señor, siempre será bien recibido. No importa que los demás te separen, no importa que los demás no te sientan apto. Cuando tú abres tu corazón como estas mujeres, siendo mujer o siendo hombre, Dios siempre te va a aceptar. Así que como esta mañana recordamos esta adoración de las mujeres, nuestra invitación es a que tú y yo sigamos adorando a Dios, que lo hagamos con toda la pasión posible y que no temamos, porque pronto veremos a Jesús como le pasó a los discípulos. Ellos cuando llegaron a Galilea vieron a Jesús. Tú y yo también, dice la Escritura, que el Señor ha preparado un banquete para recibirnos en su segunda venida. Tal y como les dijo a ellas que los verían en Galilea, es la misma promesa. He aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero además dijo, y les dejaré el Consolador para que nos acompañe. Creo que tenemos que estar convencidos que un día, si adoramos y servimos a Dios, le hemos de ver cara a cara. ¿Tú esperas ver a Jesús resucitado? ¿O quieres ir como estos al encuentro del muerto que estaba en la tumba? Mi invitación es a que hoy sacudamos nuestra vida y podamos creer que aún a pesar de nuestra incredulidad, un día veremos al Señor. Y como Tomás podremos ver sus heridas, podemos quizás tocarlas, pero lo más importante, podremos disfrutar de la gloria eterna con Él si confiamos que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Que el Señor nos bendiga. Damos gracias a Dios por esta palabra que ha sido expuesta en esta hermosa mañana de Domingo de Resurrección. Y bueno, la invitación está hecha desde aquel tiempo, hermanos. Ir y dar las buenas nuevas de salvación. Cristo vive.
Vamos a tener la confirmación de este mensaje entonando un hermoso himno que encontramos en el número 192, porque Él vive.
Gloria a Dios por este hermoso himno, porque Él vive, y ese es nuestro canto y nuestro mensaje en esta mañana. Tendremos ahora otra participación especial por parte de nuestras hermanas de la femenil, que estarán dando lectura al acróstico Jesús ha resucitado. Buenos días, hermanos. Vamos a permitirnos a leer este acróstico, el cual fue escrito por nuestra hermana Elisa Noemí Esquivel Cortés. Dice así: jacarandas y azucenas engalanan de colores las escenas, saludando a la natura, a su creador, único digno de alabanza, soberano Señor sin mudanza. Hombres que exclaman: Abba, Padre. Regocijaos los fieles, el Señor su mano ha extendido, sublime gracia ha concedido a un corazón arrepentido. Confiésale como el Señor, inefable don el Redentor. Tú, reconócele como Salvador. Adórale en espíritu y verdad. Dichosos los que guardan su ley y obedientes le sirven. Maranatá, el Señor viene. Gracias a Dios por la participación de nuestras hermanas y porque fielmente han acompañado este culto desde muy temprana hora. Gracias a nuestro Dios por esta misericordia en nuestras vidas. Bien, vamos a tener ahora la oportunidad de saludar a nuestros hermanos que se han reunido con nosotros en esta transmisión. Vamos a ceder el espacio a nuestra hermana Claudia Soto. Muy buenos días, mis amados hermanos en Cristo. En esta mañana, después de haber estado gozándonos en este hermoso culto de resurrección, queremos enviar felicitaciones a todos nuestros hermanos que esta semana han tenido su aniversario, su cumpleaños o alguna fecha importante que hay que festejar. Nos gozamos junto con ellos en el amor de Cristo. Que Dios les bendiga y muy buen día. Sigamos alabando el nombre de nuestro Dios, ahora a través del himno 182, al Cristo vivo sirvo. Al Cristo vivo sirvo y en él
Él vive y nosotros sabemos por qué está en nuestros corazones. Bien, pues damos gracias a Dios por la vida de nuestro pastor, que en esta mañana nos compartió su palabra, por nuestro hermano David, que está acompañándonos en el piano, por nuestra hermana Ethel en la dirección de los cantos y la participación de cada una de mis hermanas de la Sociedad Femenil. Gracias a Dios por sus vidas. Y bueno, vamos a despedirnos de este culto. Los invito a que busquemos en nuestras Biblias el versículo con el que tiene la bendición la Sociedad Femenil, que lo encontramos en el Salmo 90, versículo 17, para que nos acompañen a repetirlo, y posteriormente daremos espacio a nuestro pastor para que nos despida de esta hora con la bendición pastoral. Salmo 90, 17, dice la palabra de nuestro Dios: sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Amén. Y ahora, mis amados hermanos y hermanas, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Dios el Padre, la guía, el consuelo, el poder de tu Santo y Divino Espíritu sea con cada uno de nosotros, con nuestras familias, con todo el pueblo de Dios, hombres y mujeres, desde ahora y para siempre. Amén. Que tengan un hermoso día, hermanos. Recordemos, Él vive.